En este vídeo vamos a explicar el origen y la evolución del ser humano. Y empezaremos hablando del origen de los homínidos. A modo de recordatorio, diremos que la evolución es el proceso de transformación de una especie a otra. El ser humano es una especie animal que pertenece al orden de los primates, unos mamíferos con el pulgar antepuesto, al suborden de los antropoides o simios, los primates con el cerebro muy desarrollado y aspecto de monos, y al género Homo, es decir, que tiene características homínidas. Y su origen fue hace unos 60 millones de años en unos mamíferos insectívoros poco especializados, de vida arborícola y tamaño de una ardilla. Estos se dividieron en prosimios y antropoides, es decir, los simios propiamente dichos. Y a partir de los primeros simios se originaron los monos de orificios nasales separados o platirrinos, que actualmente solo se encuentran en América y por eso se les llama monos del Nuevo Mundo. Y por otro lado, los monos de orificios nasales muy juntos o catarrinos, que están en África, Asia y Europa, y por eso se les llama monos del Viejo Mundo. Pues bien, en los catarrinos hace unos 35 millones de años la línea evolutiva se dividió en dos: los simios con hocico y aspecto de perro, como el colobo y el babuino, y los simios sin hocico y con una cara similar a la de los seres humanos, los hominoideos. Y esta última se volvió a bifurcar y dio lugar a dos familias, los hilobátidos o gibones y los homínidos. Y finalmente estos a su vez se volvieron a dividir en póngidos, como el gorila, el chimpancé y el orangután, que no tienen una posición bípeda, y los homínidos, el ser humano y sus antecesores, que sí la tienen. Y para poder apreciarlo con más detalle, aquí tienes el cladograma de los primates. La posición del ser humano sería esta. Y dentro de los homínidos, estos se agrupan en dos géneros: los Australopithecus, que no fabricaban herramientas, y los Homo, que sí las fabricaban. Y de todos ellos solo ha sobrevivido el Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros. Actualmente se tiene ya muy claro que el ser humano está emparentado íntimamente con simios antropomorfos, y esto se puede demostrar mediante las 5 pruebas fundamentales que estudiamos en el capítulo anterior: las anatómicas, las biológicas, las paleontológicas, las biogeográficas y la observación directa. Y en este largo proceso podemos diferenciar dos etapas consecutivas que vamos a ver a continuación: la hominización, es decir, parecerse al ser humano, y la humanización, convertirse en un ser humano. Y empezaremos explicando qué es la hominización. Es el proceso por el que algunos primates superiores adoptaron características fisiológicas y morfológicas propias del ser humano, esto es, cómo llegaron a parecerse físicamente a nosotros. Pues se debió a la combinación de varios factores propios de la evolución de todas las especies: las mutaciones, las recombinaciones genéticas, la selección natural, el aislamiento reproductivo de las poblaciones, etc. Ya en el Plioceno, hace unos 5 millones de años, se produjo un cambio climático. La selva se convirtió en sabana en el este de África, y esto favoreció a los individuos más capaces de desplazarse bípedamente. ¿Y qué implicó el bipedismo? Pues unas transformaciones físicas muy importantes, como un cráneo más grande para un mayor cerebro, una transformación de la laringe, la columna vertebral recta, los huesos de las piernas más largos, la pelvis más ancha pero más corta y una mano prensil con el pulgar oponible. Las ventajas que esto suponía era tener una mayor visibilidad en la sabana, una mayor facilidad y un menor gasto energético para recorrer largas distancias, menor exposición al sol y mejor refrigeración porque se exponía más al viento, una liberalización de las manos, los pulgares oponibles para la creación de herramientas, una mayor capacidad craneal y una transformación de la laringe para desarrollar un lenguaje complejo. Y la gran desventaja que sucedió con esto fue la reducción del canal del parto, haciendo más difícil y doloroso el alumbramiento. Esto último lo podemos ver comparando los 3 esqueletos de un chimpancé, un Australopithecus y un humano moderno. En la imagen de la derecha podemos apreciar cómo la pelvis es más ancha, pero a la vez se ha acortado, dificultando así el alumbramiento de un nuevo ser.
La nueva vida en la sabana es más dura que en la selva y para sobrevivir es preferible que los individuos se junten en grupos más grandes. De esta forma las posibilidades de supervivencia son mayores, de ahí que entre los individuos que componían el grupo, estos debían interrelacionarse más, siendo más complejas las relaciones sociales entre ellos. Esto provocó un aumento de la capacidad craneal para albergar un cerebro más grande, es decir, que desarrolló la corteza cerebral, donde radica la inteligencia racional y la memoria. Pero este aumento de la capacidad craneal provocó una disminución del prognatismo, la proyección hacia adelante del maxilar superior y de los dientes. Todo esto se debió a que gracias a que manipulaba los objetos no era necesario tener una dentadura tan desarrollada. En la imagen de la derecha podemos apreciar cómo el prognatismo de un chimpancé es mucho mayor que el del ser humano. Y una vez hemos visto la hominización, vamos a pasar a explicar qué es la humanización. En resumen, se trata ni más ni menos que el desarrollo cultural del ser humano. Y este se debió a unos aspectos fundamentales como por ejemplo la aparición del lenguaje complejo, la fabricación de herramientas, el uso del fuego y el sentido de la trascendencia. Con la evolución del cráneo y la vida en sociedad, la laringe se transformó para dar origen a un lenguaje complejo con forma de comunicación. Esto hizo que la comunicación fuese cada vez más compleja, y así se transmitieron de generación en generación las experiencias adquiridas dando lugar a la cultura. Esto es precisamente un aspecto básico de la humanidad. Y gracias a su desarrollada inteligencia, el ser humano pasó de ser un simple manipulador de objetos a convertirse en un constructor de objetos adecuados para una función determinada. Además, el uso del fuego le permitió conquistar nuevos nichos ecológicos más fríos, mejorar su alimentación al cocinar la comida y acceder a otros alimentos que comidos crudos no eran digeribles por su estómago, por tanto había una mejor absorción de proteínas e hidratos de carbono, permitir la actividad nocturna y protegerse de los depredadores. Que se sepa, el ser humano es el único ser vivo que sabe que su vida tiene un final. Sabe que puede morir y se preocupa por tanto por ello. Por eso entierra a los muertos y realiza ofrendas de objetos por si el difunto los necesita en el más allá. Además es capaz de realizar manifestaciones artísticas de todo tipo. Y finalizaremos hablando de la evolución y expansión de los homínidos. Hace unos 4 millones de años los Australopithecus comenzaron a caminar de forma bípeda, abandonando los bosques y adentrándose en la sabana, separándose por tanto de gorilas y chimpancés. Y este bipedismo comportó toda una serie de cambios en su fisiología. Pues bien, hace unos 2,5 millones de años se inició ya el género Homo, y esto significó que ya empezaron a elaborar herramientas de piedra. Vamos a ver esta evolución con un poquito más de detalle. Los primeros fueron los Australopithecus. El aspecto de estos era de un chimpancé capaz de andar erguido, no fabricaban instrumentos y tenían un cráneo muy pequeño. Todos sus restos se han encontrado en África. El siguiente paso evolutivo fue el Homo habilis, la primera especie del género Homo. Vivió hace 2 millones de años aproximadamente, era de baja estatura y con una capacidad craneal un poquito mayor. Tenía la marcha bípeda y fabricaba instrumentos de piedra. Todos sus restos también se han encontrado en África. El tercer paso fue el Homo erectus, que tenía una capacidad craneal de casi 1100 centímetros cúbicos. Fabricaba herramientas de hueso y piedra y fundamentalmente era cazador y recolector. Conocía la utilización del fuego y apareció en África, aunque se extendió por Europa y Asia. Y luego hubo una subdivisión. Por un lado el Homo sapiens neanderthalensis, que apareció hace unos 130.000 años y se extinguió hace 30.000, era más bajo que el Homo sapiens sapiens, pero mucho más robusto. Su capacidad craneal era mayor que la nuestra y lo tenía alargado y hacia atrás. Y la otra escisión fue el Homo sapiens sapiens, el hombre actual. Apareció en África hace 130.000 años y posteriormente se extendió por Asia, Europa y América. Su capacidad craneal era un poco menor que la del Homo neanderthalensis y su cráneo no estaba alargado hacia atrás. A modo de resumen hemos hecho esta tabla. En la columna izquierda están los principales linajes evolutivos hasta llegar al ser humano actual, el Homo sapiens sapiens, y en las siguientes columnas su físico, sus características más importantes, su cráneo, su ubicación y la fecha en la que tuvo que vivir aproximadamente.
Y este sería el árbol filogenético del ser humano, que está constantemente en revisión. Por tanto, no hay nada definitivo, ya que existen muchísimas incógnitas todavía por solucionar. Podemos distinguir los grandes grupos como son los primeros homínidos, el género Australopithecus y el género Homo. Recordemos que de todos ellos solo quedamos nosotros. En este mapa podemos ver todas las rutas migratorias con las fechas aproximadas en las que se conquistó cada territorio. Desde África se llegó hasta Asia, posteriormente hasta Australia, luego a Europa y finalmente al continente americano. Y todo esto se originó hace aproximadamente unos 130.000 años en el continente africano. ¿Y cómo pudieron saltar de un lugar a otro? Pues muy fácil, porque los niveles del mar eran más bajos. La última glaciación, la de Würm, hizo bajar los niveles del mar entre unos 125 y 150 metros, creándose unos puentes terrestres por los que avanzaron los primeros seres humanos. Y esta migración humana se ha logrado establecer con bastante precisión actualmente gracias al estudio del ADN mitocondrial. Dicho ADN son unos pequeños cromosomas circulares que se encuentran en las mitocondrias, y estas son orgánulos celulares donde se produce la energía. Las mitocondrias y por tanto el ADN mitocondrial solo se heredan por vía materna. Y gracias a ella se ha podido elaborar un mapa de la migración humana bastante exacto. La leyenda representa los miles de años desde la antigüedad. La línea azul señala la extensión máxima de los hielos y las áreas de tundra durante la última gran glaciación, y las letras representan los halogrupos de ADN mitocondrial, los que vienen por vía materna. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.